¿Cómo están, niños? Muy buen día. Hoy para el curso de comunicación vamos a culminar con nuestro tema que aún está pendiente, es el verbo, ¿sí? Habíamos visto el concepto del verbo, las clases de verbo. Saben que tenemos ya el verbo copulativo y el verbo atributivo, ¿no? También habíamos revisado qué son los accidentes gramaticales, ¿no? Dentro de este tenemos la persona, el número, el modo y el tiempo. ¿Listo? Ahora vamos a ver las clases de verbo, pero según sus terminaciones, ¿ya? Entonces, por su terminación, los verbos pueden ser de tres clases. Tenemos uno, verbos de la primera conjugación. Son todos aquellos verbos que terminan en ar, ¿ya? Por ejemplo, caminar, amar, luchar, estudiar, sudar, trabajar, contar, etc. ¿Listo? Todos los verbos que pueden terminar en ar, como los que tenemos aquí en esta lista. En segundo lugar, tenemos los verbos de la segunda conjugación. Son todos aquellos verbos que terminan en er, ¿no? Por ejemplo, correr, nacer, comer, beber, escoger, temer, leer, querer, volver, etc. ¿Ya? Y tenemos los verbos, tres, verbos de la tercera conjugación. Son todos aquellos verbos que terminan en ir, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí dormir, vestir, vivir, escribir, partir, decidir, lucir, recibir, decir, salir, etc. ¿Ya? A partir de estos verbos, ¿sí? A partir de ellos, a partir de estas conjugaciones, podemos obtener los siguientes. Observen, podemos obtener los siguientes verbos según estas listas, según las terminaciones ar, er, ir, ¿ya? Pero ¿cómo podemos conjugarlos? ¿Cómo podemos obtenerlos? A partir, observen aquí, de según la persona, según sea primera, segunda, tercera persona, etc. ¿Listo? Entonces vamos a ver primero este detalle. Aquí tenemos. Entonces dice, conjugación del verbo. ¿Cómo se conjuga un verbo, no? Conjugar un verbo es presentarlo ordenadamente en todos sus accidentes gramaticales, ¿sí? Ya sea número, persona, modo y tiempo, ¿sí? Conjugar un verbo entonces es jugar con todos estos accidentes gramaticales, ¿ya? Por ejemplo, acá está, ¿no? Recuerda que tenemos las personas gramaticales que son en singular, yo, tú, él o ella, ¿sí? Y en plural, nosotros, vosotros o ustedes, y ellas o ellos, ¿ya? Recuerda que yo es nuestra primera persona, tú está en segunda persona, él o ella en tercera persona. En plural, nosotros en primera persona, vosotros o ustedes en segunda persona y ellos o ellas en tercera persona. Entonces recuerden siempre esto es muy importante que ya ustedes lo sepan de memoria prácticamente. ¿Listo? Entonces a partir de estas personas gramaticales podemos jugar con ellas, ¿no? Y pues obtenemos la siguiente lista, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la terminación en ar, ¿sí? Por ejemplo, amar, ¿no? El verbo amar. Entonces, y lo queremos jugar con la primera persona gramatical, ¿sí? Y por ejemplo, en tiempo presente y en número singular, ¿no? ¿Qué digo? Yo amo, ¿no? Con la terminación en er, digo yo como, ¿sí? En el caso del verbo comer. Y si fuera el verbo vivir, diría yo vivo, ¿no? Ahora veamos un ejemplo en plural. Ya acá, por ejemplo, ¿no? Vosotros, ¿no? Que está en primera persona, pero recuerda, el número es singular, perdón, plural, ¿sí? Y, a ver, aquí puede ser, conjugando sería vosotros amáis, ¿no? Entonces, amáis, ¿está hablando en qué tiempo? Tiempo presente, ¿ya? ¿Y qué está diciendo? Está diciendo, está dando una orden,
No. ¿Lo está diciendo de modo imperativo? No. En este caso lo dice en un modo indicativo. Entonces, como pueden ver, acá vemos tanto el modo, el tiempo, el número y la persona, ¿no? Listo. Aquí, por ejemplo, ¿no? Digamos, cojamos la segunda persona en singular. A ver, ¿cuál? Ellas, ¿ya? Entonces, el número estaría en femenino, ¿no? En femenino y en plural, ¿no? Y en tiempo presente, ¿sí? Y en modo indicativo, diríamos, ellas aman, ¿no? Del verbo amar, diríamos, ellas aman. Listo. Entonces, de esta manera vemos que se cumple la conjugación teniendo en cuenta todos los accidentes gramaticales, ¿no? Y así se daría con cada uno de estas personas gramaticales. Se daría la siguiente lista. Para cada una de estas personas gramaticales se les aplica los accidentes gramaticales y obtenemos otros verbos más, ¿sí? Como los que vemos aquí. Perfecto. Ahora sí, por último, vamos acá arribita. Listo. Tenemos formas del verbo, ¿ya? Los verbos tienen dos formas, pueden ser simples y compuestos. ¿Cómo sé, Miss, cuando una oración, cuando un verbo está de forma simple dentro de una oración? Pues lo vas a ver simplemente con un solo verbo. Por eso, si tu forma es simple, es porque tiene un solo verbo, ¿sí? Tu oración tiene un solo verbo. Por ejemplo, Carlos trabaja, ¿no? El verbo es trabaja. ¿Qué hace Carlos? Está trabajando, trabaja. Listo. Yo también bailé. ¿Qué hice? Yo que estuve haciendo, bailé, ¿no? En tiempo pasado. Yo bailé. Como observan, hay un solo verbo, trabaja y bailé. Sin embargo, en la forma compuesta, estas oraciones están conformadas por el verbo haber, aquí lo tienen, el verbo haber, que vendría a ser mi verbo auxiliar, y otro verbo más que vendría a ser mi verbo principal. Por lo tanto, la oración o la forma compuesta va a estar formada por dos verbos. Por ejemplo, Carlos ha trabajado. Como pueden ver, aquí hay dos verbos. Ha, del verbo haber, ¿sí? En tiempo pasado inclusive, ¿ya? Y trabajado. Trabajado viene a ser mi verbo principal y el verbo ha viene a ser mi verbo auxiliar. Veamos el segundo ejemplo. Ella ha ganado el concurso de marinera. ¿Ya? Como pueden ver, tenemos dos verbos. El verbo ha, mi verbo auxiliar, y mi verbo ganado, mi verbo principal. ¿Listo? Recuerda, el verbo ha siempre va a venir ¿de dónde? Del verbo haber, ¿no? Verbo haber que vendría a ser mi verbo de la segunda conjugación porque termina en er. Listo. Bueno, entonces eso es todo, niños. Recuerden esto sobre las formas de los verbos, ¿sí? Forma simple y forma compuesta. Muy fácil de determinar la forma compuesta porque siempre vas a ver el verbo auxiliar, verbo haber. ¿Perfecto? Listo, niños. Entonces, esto sería todo para terminar la clase de hoy. Y pues por último les presento esto, ¿no? Una última conjugación, ¿ya? Para terminar, a ver. Entonces, vamos a ver aquí la conjugación del verbo sonreír, ¿ya? Es la tercera conjugación porque termina en ir. Y veamos, ¿no? Tenemos las personas gramaticales en el tiempo presente, ¿sí? Y en modo indicativo, ¿ya? Aquí están todos, estamos aplicando todos los accidentes gramaticales. Entonces yo diría, conjugando, diría yo sonrío, tú sonríes, ella o él o usted sonríe, nosotros sonreímos, vosotros sonreís, ellos, ellas, ustedes sonríen. ¿Listo? Bueno, entonces niños, esto ha sido todo por el tema de hoy. Hasta pronto.